Ha llegado el momento de preparar tu mente y abrir tu corazón para recibir la palabra de Dios de una manera distinta, variada y llena de bendición. Este es tu programa En el Taller de Dios, con los pastores Amaury y Yocasta Telemaco. El pastor y su familia en el ministerio, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos ayudar, verdad? Y el tema que queremos traer, hermana Belén, se trata, porque está muy cerca de nuestros corazones y lo hemos hablado en privado, nosotros como staff de aquí del programa En el Taller de Dios, cómo nosotros podemos lidiar con este asunto. El primer tema o tópico que queremos traer, y yo quiero que usted nos traiga luz en esto, hermana, es con respecto, como decía, el pastor y su familia. ¿Cuál es la primera pregunta, Mene? ¿Cuál es el reto mayor que tienen las familias pastorales, entiende usted? Usted que tiene tantos años trabajando en el ministerio, viendo a pastores, usted tuvo un pastor y todavía está su esposa ahí, Mirta, la pastora Mirta, que tienen más de 50 años en el ministerio, ¿verdad? Eso es así. Así es. ¿Usted cree que ha sido el reto más grande que usted ha podido ver? No tiene que ser en la vida de ellos, sino en la vida de otros que usted conoce. Mira, amado, lo primero que tenemos que decir en esta noche, después de bendecir a nuestra audiencia, es que lo que debemos entender todos es que el pastor es un ser humano con defectos y con virtudes. Como dicen hoy día, con luces y con sombras. No son perfectos. Cuando entendemos al ser humano, porque queremos ver al pastor bien en todo el sentido de su propia vida, y generalmente estamos siempre muy pendientes de la relación pastor y familia. ¿Cómo son los hijos? ¿Cómo es la esposa del pastor? Generalmente toda la congregación, yo he conversado con pastores, así mismo como usted dice, que dicen, oye, pero yo no sé qué es lo que pretende la iglesia, no entiende que mis hijos son normales. Entonces, el mayor reto, un reto es una situación difícil que hay que enfrentar, ¿verdad? Entonces, los pastores que tienen familia, esposa e hijos, uno de los mayores retos que ellos tienen que enfrentar es ver a sus hijos crecer dentro del marco de la congregación, y que la congregación quiere que ellos sean niños perfectos, que no se muevan, que no corran, que no vivan sus etapas. Es una de las pretensiones. Que no sean nada. Que no sean humanos. Exactamente, que no sean humanos. Entonces, por ejemplo, yo en días pasados trataba con una pastora amiga, somos amigas, y ella me decía, ella tuvo sus hijos en diferentes edades, y por la bendición de Dios, los últimos hijos fueron gemelos. Y ella me llamó un día y me dijo, estoy pasando por un momento tan difícil, sus niños ya de 8 años, entrando en la pubertad. Imagínate ese cambio de niño ya entrando en la pubertad, dejando la niñez de lado para entrar en la pubertad, y toda la iglesia, cuando lo veía moverse, mira, los niños de los pastores no pueden correr, los niños de los pastores no pueden moverse. Entonces la lucha es bastante fuerte, o el reto más fuerte que tiene los pastores es justamente su casa, su hogar, su familia, esa atención que ellos deben tenerle, que a veces lo dejan de lado para prestarle mayor atención a la congregación. Y cuando los hijos se hacen grandes, ¿qué hacen muchos de los hijos? Dicen, bueno, papá, es que tú atendiste más la congregación que a nosotros. El reto más grande es ese, ¿verdad? Entonces, el reto, uno de los retos más grandes es esa relación a lo interno de la familia, ese enlace que debe haber entre el pastor papá, porque nosotros estamos hablando del pastor, pero una vez él llega al hogar, él es el papá, él no puede ir como el pastor al hogar.
Él tiene que ir como ese padre que va a estar con los hijos, que va a hablar con ellos, que se va a tirar en el piso. Que va a ir a la playa, que puede ir a Que, un... exactamente, sin embargo, no se hace justamente por la presión social, la presión de la iglesia. La iglesia obliga mucho al pastor a cuidar mucho de los sentimientos de la grey y olvida la humanidad de su hogar, de su familia. Así es. Lo obligan a olvidar la humanidad de su hogar. Así es. Y cuando nosotros tenemos esos retos, ¿a dónde van esos pastores? ¿A dónde van? Exactamente, a llorar. ¿Quién es el consejero de un pastor que tiene 30 años en el ministerio? ¿Tienen ellos mentores? Mire, lo correcto es que cada pastor, cada pastora tenga su consejero personal. Eso sería lo correcto, que pudiera ser un viejo pastor. Como decimos, ¿verdad? Un pastor de mucho más experiencia, un pastor que pueda darle la mano y que ellos puedan consultar. Por ejemplo, usted hablaba ahorita de mi pastor, que ya el Señor le pudo llevárselo, daba Carpio, y el pastor Abad era, se puede decir que el consejero, a él lo escuchaban mucho, y no era que quizás vinieran a sentarse con él, muchos lo hacían, muchos pastores más jóvenes que salieron realmente de debajo de él, como decimos, siempre se fueron por esa línea del pastor Abad, porque siempre hay que buscar ese pastor amigo que le ha ido bien, ese pastor amigo que ha sido firme en su hogar como esposo, como padre, como abuelo, como suegro, porque todo eso hay que verlo. A veces nada más vemos al pastor llegar a la iglesia, dar un buen mensaje, saludar a todos los hermanos, pero se olvida de que hay una familia, que el pastor debe llegar y debe tener un día libre. A veces los pastores dicen, pero llegamos del templo a las 10 de la noche, nos estamos sentando a la mesa para comer algo y alguien aparece inmediatamente con una llamada que pastor lo necesitamos, usted tiene que venir. Entonces los pastores... No, usted tiene que venir. Sí, yo lo arreglo un poco, así, pero real y efectivamente es así. Yo me he encontrado con pastor, yo hablaba el día pasado con un pastor que me dijo, estoy desbaratado. Imagínate, llegué a las 11:30, que teníamos una media vigilia en la congregación, y al llegar ya a la 1, cuando apenas voy a poner mi cabeza en la almohada, una llamada de que hay un hermano que acaba de fallecer. Y yo le dije, pastor, ¿y qué usted hizo? Hoy, ¿qué voy a hacer? A salir corriendo. Entonces, de ahí que los pastores deben tener, aparte de tener mentores para que los orienten, para que los ayuden y le digan qué es lo mejor para hacer, deben también tener ayuda, hermanos que ayuden dentro de la congregación y que él pueda sentirse en la confianza de decirle a un hermano, mira hermano, falleció uno, ¿verdad? Ese es un momento que se entiende que hay mucha necesidad y que la gente se desespera, los dolientes. El no ver al pastor llegar, pues ese va a ser un dolor muy fuerte. Ah, el pastor no vino, se quedó dormido, pero el pastor debe siempre tener a alguien para que le acompañe o para que en su defecto vaya por él y ellos entiendan de que, mira, el pastor no vino, pero aquí estoy yo. Debe tener un representante. El pastor no lo puede hacer todo. Si nosotros nos vamos a la palabra, al libro de Éxodo, allí nosotros vemos que Moisés, ¿verdad? Que a quien Dios llamó como libertador y como pastor, en el capítulo 17, en el versículo 11, nosotros vemos que ahí había una pelea, podemos decir, con los amalecitas, ¿verdad? ¿Y qué hizo Moisés como un ser humano? Porque estamos hablando del pastor como ser humano. Él se cansaba.
Y Sí. dice la palabra de Dios, que lo voy a leer. Dice, lo voy a leer desde el 10. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel, ¿qué pasaba? Prevalecía. Sí. Israel prevalecía, ¿verdad? O sea, cuando él la bajaba, ¿qué pasaba? Prevalecía entonces el pueblo enemigo. ¿Qué hicieron entonces? Dice que sus manos se cansaban porque tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y vino entonces Aarón y Hur. Oiga bien, la importancia de que los ministros, pastores, no se crean que ellos son el todo. Necesitan a un Aarón y a un Hur. Necesitan a un Aarón y a un Hur. Hermano, lo necesitan, tienen que estar al lado de ellos para que le levanten la mano. ¿Está la iglesia consciente de esto, hermana Belén, de que los pastores son, como usted decía, son humanos, son de carne y hueso, son hombres llamados, pero tienen sus limitaciones, ¿verdad? Que necesitan ayuda de alguna manera. Usted dijo algo, hermana Belén, quiero retomarlo, que a veces no le dan un día a la semana. Que el pastor pueda decir, este teléfono no lo voy a tomar hoy, pues... O mucho más allá, no se le da vacaciones. Dígame eso. ¿Se merecen los pastores que la iglesia le pague unas vacaciones con él y su esposa? Y si tienen hijos pequeños, es decir, que no son adultos, y que se les con todo pago, ¿merecen los pastores eso? Aunque sea a Río de, qué sé yo, allá a la represa, al día de Cumayase, que es la romana. Claro que sí, fíjense nosotros, mientras estuvimos trabajando aquí aquí en la ciudad de La Romana con los pastores, llegó un momento en la iglesia de un pastor que me voy a reservar su nombre. Estábamos trabajando en la directiva del presbiterio de aquí de la ciudad de La Romana. Y llegó una situación a su iglesia, el pastor estaba construyendo, tenía, ¿verdad?, muchas situaciones que ameritaba ciertamente un descanso. Y él, pues, no se estaba dando cuenta que tenía la presión baja, que tenía algunas situaciones, que no podía dormir bien porque se la pasaba. Entonces, en las noches cuando llegaba, se la pasaba casi toda la noche de rodillas, porque eso es otra cosa. Se entiende que el líder tiene que estar espiritualmente las 24 horas y que si no está atendiendo a un hermano, tiene que estar de rodillas o tiene que estar leyendo la palabra. Hermano, jugar basquetbol para tener un hobby entonces. Bueno, eso es lo que se entiende en el día de hoy, pero ciertamente sería bueno que la iglesia lo entienda. Entonces, contestando la pregunta que usted me hizo de que si el pastor se le debe dar un día, le quiero decir que esa iglesia, cuando notó que su pastor estaba un tanto, y mire que él es fuerte, pero como que se le veía que estaba un poco agobiado, la iglesia misma le sorprendió, le pagó un risol y le dijo, usted y su esposa se van por un fin de semana largo, de un jueves hasta un domingo. La misma congregación lo hizo. Ahora bien, ¿qué pasa con eso, hermanos? El pastor, junto con sus líderes, digamos diácono, diaconisa, ¿verdad? Con los ancianos de la iglesia. Y cuando digo ancianos, no estoy hablando de gente de vieja, sino estoy hablando de esa gente madura en la iglesia. Deben de estar al pendiente y deben de, dentro de su... Nosotros hemos aprendido a trabajar en nuestra congregación de preparar el programa del año. La agenda del año. La agenda del año. Los ministerios preparamos esa agenda del año y todos los líderes, nosotros los líderes, ponemos en agenda cuándo va a ser esas vacaciones, ya sea que se queden aquí mismo en el país, pero que tengan esa oportunidad linda de salir del entorno,
de la congregación, de la iglesia, de los hermanos, o también ya sea de viajar. Aunque me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, en noviembre estábamos celebrando el mes de la familia y me llamó muchísimo la atención. Nosotros preparamos una actividad muy linda y esa misma noche, cuando se terminó la primera actividad, me llama mi pastora y digo yo, oh, usted me está llamando. Me dice, ya acabo de ver, qué linda te quedó esa actividad. Yo, pero pastora, usted está de vacaciones. Olvídese de estar mirando. Entérese que cuando usted regrese. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, amados? Los pastores como líderes, ellos tienen que entender que hay una parte muy personal de ellos que la tienen que atender. Y esa parte personal incluye estadía con su familia y estadía con su esposa. Incluye ese tiempo de un día a la semana, sobre todo esos pastores jóvenes con niños preadolescentes y adolescentes, que necesitan tanto de sus padres en el día de hoy. Tienen que hacer esos espacios para salir. Para no todo es trabajo. El mismo Señor lo encontramos en el libro de Génesis, trabajó 6 días y el séptimo Él lo descansó. Entonces es el líder que tiene que enseñar a su congregación en que él tiene que hacer un paréntesis, como digo yo, tiene que hacer un espacio, porque su misma vida, sus mismas emociones, sus mismos pensamientos, ¿verdad? Porque cuando una persona está tan cargada, un pastor cargado, su esposa, porque a todo esto, aparte de los problemas, las situaciones de la iglesia, se añade, señores, la situación de su casa. A veces una esposa que no está muy a gusto porque no está saliendo todo como ella espera, no hay intimidad, y cuando estoy hablando de intimidad, no, sí, pero cuando hablo de intimidad no estoy hablando de sexualidad, estoy hablando de esa relación íntima que debe haber todo un día, de que vamos allí, nos tomamos de la mano, nos tomamos un refresco, de que sacamos momentos aún dentro del hogar para descansar. Entonces viene a hacer en que van a estar muy cansados y no van a poder rendir en el aspecto espiritual. Entonces, es importante que los pastores tomen nota y entiendan que sus mayores retos es la encomendación divina que ha dado el Señor. El Señor ha dado una encomienda divina. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3, 4 y 5, el Señor le dice a los pastores que gobiernen bien su casa, que tienen que amar a su esposo, como dice Efesios 5:25. O sea, independientemente de lo que tenemos en la iglesia, en la congregación, tenemos un hogar donde la esposa requiere no a un pastor, la esposa requiere a un esposo fresco, a un esposo que entienda que ella es la esposa, a unos hijos. O sea, ese pastor tiene que saber que él es padre y que cuando él está en el hogar, él tiene que hacer esa labor de papá. Entonces hay un desbalance cuando de un lado se le pone demasiado peso y la balanza, algo va a salir mal al final. Gracias por esa aclaración, hermana Melén. Yocasta, tú querías agregar algo del libro Los lunes con el pastor. No exactamente, y sí se puede. Yo lo que quería decir era que cuando uno ve que va a nacer un concilio, ¿verdad? Un concilio se constituye de varios pastores. Es una institución evangélica o no sé, sin fines de lucro, basada en la palabra. Entonces, cuando van a hacer un concilio, porque las iglesias están bajo concilios, yo creo que deberían de haber normas y estatutos basados en la palabra. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que debe de haber un líder que los nutra antes de lanzarlos al pastorado.
Yo creo que de ahí viene el problema. Antes de lanzarlo al pastorado debe haber un cuerpo capacitado para educar a esas personas que van a ser lanzadas al ministerio pastoral. Entonces, muchas veces no se les instruye por la palabra cómo debe primero cuidar de su hogar, de su familia, de su esposa, que está muy claro en la palabra cómo debe de ser el primer ministerio del ser humano que sirve al Señor o de un pastor. El primer ministerio es el hogar y después viene siendo el pastoral, la grey que el Señor le entrega. Entonces muchas veces yo veo que los pastores, o yo vi, vamos a decir, y sigo viendo, que lo lanzan al ministerio y no son capacitados, no tanto en cómo poner a su familia en el lugar donde le corresponde. No solo eso, no lo capacitan bien para saber que necesita trabajar con un cuerpo oficial sin flaquear. ¿Por qué? Porque he visto a muchos pastores que agarran la carga para ellos solos. Y una de las cosas que el pastor no puede olvidar es que nunca le va a faltar gente con problemas que va a acudir a él. Gentes con necesidad. Eso no termina. ¿Usted quiere decir algo, hermano Helen? Porque algo... Usted como educadora... No, yo le estoy escuchando realmente. Como educadora, yo sé más o menos que usted entiende y quiere decir bien como... Pero usted puede expresarse ahora. Pero yo creo que el problema viene en algunos, no voy a decir en todos los concilios ni en todos los pastores, pero es un problema que yo vi desarrollarse desde mi juventud, tanto en el Evangelio como, ya usted sabe. En el ministerio. Yo creo que sí. se ha hecho énfasis en los institutos bíblicos, la teología, la hermenéutica, la exposición, cómo elaborar un mensaje. Pero no es como el matrimonio, y ese sería otro tema. Exacto. Es las conferencias prematrimoniales, ¿verdad? Se le debe dar a un ministro antes de ser enviado. Exactamente. En el instituto debería haber una materia, el matrimonio del pastor. No sé si hay. No sé si hay. Y por eso quiero hablarle. Yo fui maestra del Instituto Bíblico Sinaí, aquí en la ciudad de La Romana. Yo fui maestra por 6 años. Y una de las asignaciones que yo tenía como educadora era enseñar psicología pastoral y también las familias dentro del marco pastoral. Fueron dos de los temas, aparte de eso también daba español, fueron dos de los temas que nosotros pudimos trabajar. Excelente. Se forma, realmente el Instituto Bíblico tiene esas asignaciones y tiene esa asignatura. Ahora bien, el pastor, y se están dando las conferencias prematrimoniales, también por ejemplo, en el concilio de las asambleas de Dios y en muchos concilios ya, tienen lo que es la pastoral familiar, que así es como se le llama. Por ello es que predicamos y ministramos en muchas iglesias, y me gusta mucho que los pastores, a la hora de dar la conferencia, ellos están presentes. O sea, yo soy una testigo de que realmente se le está trabajando a los líderes, se le ha trabajado el compromiso que ellos tienen con su familia desde lo que dice la palabra. Como yo le decía ahorita, aquí tenemos a Primera de Timoteo 3:4, Efesios 5:25, Efesios 6:4. O sea, a ellos se le está enseñando. Ahora, que una vez ya ellos estén en el ministerio y no sepan ellos, porque va a depender mucho del temperamento, va a depender mucho del carácter. Ustedes saben que de alguna manera todos tenemos un ego, y a veces el pastor, él quiere ser el pastor, el guía, el líder, el jefe. A veces quieren serlo todo
Y entonces ahí viene el descuido. Pero una vez el pastor entiende, por ejemplo, yo en mi congregación soy la líder de las familias, del ministerio de pareja. Incluimos familia porque tenemos momentos en que damos, por ejemplo, hacemos unos talleres y ahí incluimos a los hijos, incluimos a los adolescentes, incluimos a los jóvenes, van las solteras, van las viudas y hacemos un taller con toda la congregación. Pero de hecho se está trabajando y ahí en esas actividades, pues de alguna forma los líderes, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque sabemos que los líderes tienen mucho compromiso, pero en la mayoría de los casos nosotros a veces lo comprometemos para que ellos estén ahí con nosotros. De modo que se ha avanzado mucho. Entonces, los pastores que estén en esa situación que usted dice, ministra, que estén en esa situación de que ellos han abandonado sus hijos, pues antes sucedía mucho esto, que el pastor era toda iglesia, toda iglesia, toda iglesia, y como que la familia a un lado. Por eso veíamos que los hijos al llegar a la adolescencia decían, bueno, yo no puedo con tu Dios es muy exigente, tú no has sido mi papá, tú has querido ser mi pastor, pero no mi papá. Y tristemente hemos tenido que ver hijos, pues decir yo no voy a seguir tus caminos, yo no, pero hemos visto otros que inclusive se han apropiado, han visto a su papá en ese espejo y ellos han seguido sus pasos y han sido ministros, ¿verdad? Con muy buena formación y que siguen el legado de sus padres. Entonces, habría que ver quiénes son esos que han dejado de lado su compromiso. Además, nosotros estamos hablando solo del hombre, porque hay una situación que se da y que es muy penosa cuando el pastor es el hombre y la mujer no es pastora. Sí. Eso es terrible. Nosotros tuvimos una experiencia de una actividad que hicimos fuera de aquí, de la ciudad de La Romana. Estábamos en el norte del país, no voy a decir el lugar, pero estábamos en el norte. Y nos dio mucha pena porque fuimos a evangelizar a ese lugar. Y en todo momento la esposa decía que yo no soy la pastora, él es el pastor. Y el pobrecito se la pasaba corriendo de un lado para otro. Y ella con los niños en la casa. Y nosotros, pero él necesita una ayuda, él necesita, porque aunque la mujer no sea pastora, ella tiene que aliarse a él. Por eso yo le digo a los muchachos, porque también doy talleres prematrimoniales, investiguen y estén claros cuál es el ministerio que ustedes tienen y si lo van a llevar juntos. Hay gente que dice, Dios me unió con él porque Dios une ministerio. Tú puedes tener, sí. Una pregunta, porque es interesante. Usted dice, él es pastor y ella no es pastora. Pero el llamado se le hace a ella o a él y ella ayuda. Me explico. Si yo soy evangelista de los 5 ministerios, ¿por qué mi esposa no es evangelista, sino que la esposa del evangelista? ¿Y por qué la esposa del pastor es pastora? Explíqueme, yo soy maestro también. ¿Por qué la esposa del maestro es la esposa del maestro, no es la maestra? ¿Por qué la esposa del pastor, y valga la redundancia, es pastora? Si ella no tiene el llamado, ella puede ayudar, pero yo creo que ella fue honesta al decir, yo no soy la pastora, yo estoy cumpliendo el rol de madre y lo ayudo en muchas cosas, pero yo no tengo el llamado. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, eso es una situación que se da bastante fuerte porque cuando es así, entonces no converge el ministerio. Se supone que la ayuda idónea número 1 debe ser del pastor, debe ser la pastora en el rol de pastor. Ahora bien, si él solo se formó y se casó con una persona que no tenía el llamado,
al pastorado, pues entonces esos van a ser los enfrentamientos. Él tendrá que hacer alianza fuerte con el equipo de trabajo y la esposa simplemente estará ahí y dirá, porque lo correcto es que la esposa, si es la esposa del pastor, si es la mujer del pastor, como muchos dicen, que se forme, que trate de saber realmente, que determine, ¿verdad?, ese rol al lado de él para que ese pastor pudiera tener. Lo más correcto es que él, porque usted puede ser evangelista y ella no, y ella acompañarle, pero ya el rol de pastor amerita que la esposa sea una pastora. Porque como él va, sumamente interesante, por eso es que cuando una mujer entiende que su esposo ha sido llamado al pastorado, ella debe de tratar de enfocarse, de tratar de ir y estudiar, de conocer, para que ella esté, ¿verdad?, apoyando a ese hombre pastor que lo va a necesitar en todos los momentos. ¿Cómo un pastor solo, sin una ayuda idónea, va a entender que él como pastor y lo que esté pasando en la iglesia tendrá que estar 7 días de silicio? Y ella diciendo, sí, ahora este hombre en el piso, sí, ahora este hombre todo es ayuno, sí, ahora. ¿Por qué? Porque ella no tiene la capacidad de entender la parte espiritual de ese pastor. Entonces ahí, cuando es así, hay problema, hermano. Mucho problema. Pero déjeme decirle algo, muchas de las, o sea, prácticamente toda la ayuda necesaria que la esposa de un pastor, vamos a decir, le brinda al pastor, el pastor la rechaza. ¿Perdón? ¿Cómo es? Prácticamente toda la ayuda necesaria que el pastor necesita de su esposa, el pastor no la acepta. Porque la ayuda que le da la esposa no es agarrar, dame ayudarte a cargar la guitarra de la iglesia, dame ayudarte a mover ¿cómo se llama?, el púlpito. No, la mujer, esposa de un pastor, está llamada a darle estos consejos al pastor que lo remueven y lo entran en conciencia y le bajan su ego y no hagas esto no es lo que te toca, ponga al líder tal. Y muchas veces los pastores no escuchan. Y por eso es que hay muchas esposas de pastores que dicen, yo soy la esposa de pastor, yo no tengo llamado, porque la ayuda puede ser que le está ofreciendo al pastor es la que necesita, pero precisamente es la que él rechaza. Entonces, en ese caso, si está pasando eso, y perdóneme, amada, perdóneme, si está pasando eso, tienen que buscar una mentoría porque no debe ser. Porque hay muchos comportamientos multifacéticos, para bien y para mal, de muchas esposas de pastores. O sea, mucho comportamiento mal, mucho comportamiento. Que no es la mayoría, sería la excepción. Pero en ese caso, lo que acaba de decir, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Está bien que un pastor busque ayuda psicológica, que vaya a ver un profesional de la conducta, de la salud mental, por eso que acabamos de decir. Mi esposa, las emociones, tiene que ver todo eso en el sentimiento. Su esposa, los hijos no lo apoyan, puede entrar en una depresión y un down, como decimos en inglés, descaído, demoralizado. ¿Puede un pastor solamente orar o es bien visto en la congregación que un pastor vaya a un psicólogo cristiano y tome sus sesiones de terapias psicológicas? Miren, ustedes saben que hemos aprendido por la palabra de que si nosotros estamos llenos de ansiedad, lo correcto es venir al Señor. Sí. ¿Verdad? Venimos al Señor. Eso es lo que se nos ha enseñado. Eso es lo que se nos dice. El mejor pastor siempre será Jesús. Él fue quien murió por nosotros. Él fue quien dio, ¿verdad? Se entregó a sí mismo. Entonces, yo digo, si usted sabe de un pastor que es pastor y es psicólogo, tiene las dos combinaciones, es pastor, pero es psicólogo también. Ese sí podría ser de gran ayuda
porque entiende los dos aspectos importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Un pastor, si entiende la necesidad, nosotros hablábamos ahorita de mentoría, hablamos ahorita de consejeros, pero hay que saber quién es el consejero. No porque yo tenga muchos años y mucha experiencia, yo podré dar buenos consejos, ¿verdad? Entonces hay que saber a quién voy a ir, porque decíamos al inicio que el pastor es un ser humano. Tiene virtudes, tiene defectos, tiene luces, tiene sombra, pero también sus emociones se alteran. Hay momentos que un pastor puede caer en enfermedades porque está, no porque realmente la tenga, sino porque está somatizando. Tiene muchos problemas en la iglesia, tiene muchos problemas en la casa, unos hijos que desobedecen, unos hijos que cuando llegan al templo están ahí dando vueltas, pero si se pueden ir al parquecito más cerca, se van mientras dure el culto, o que todos los hermanos vienen, pastor, mire este muchacho, mire ese otro, mire lo que está haciendo, pastor, usted no está haciendo, o sea, tiene la presión del grupo de su iglesia. Lo correcto es que busque una consejería con un profesional que sea cristiano, o como decíamos al principio, un pastor preparado, con experiencia y que tengas ese conocimiento, porque ya le dije que en los institutos bíblicos se está dando la psicología pastoral, porque todo pastor primero debe tener consejería. Entonces, hay muchas situaciones. Por ejemplo, yo he tenido casos, sobre todo de esposas de pastores, de esposas de evangelistas, que me han venido a buscar ese consejo, esa ayuda, y lo primero que le he dicho, vamos a orar. ¿Cuál es el problema per se que hay? Vamos a orar. Si es algo que amerita de oración, mi consejo siempre es, busca 7 gente que a ti te duelan. Busca 21 personas que a ti te duelan. Es más, busca la gente que tú quieras. Aún una sola persona que tú sabes que al tú confesar lo que está sucediendo en ti, te puede ayudar, puede hacer un enlace contigo, puede orar y ayunar contigo, pues hazlo. Porque a veces, hermano, lo que nosotros necesitamos es apoyo. Un apoyo total, que alguien te diga, mira, yo estoy de la mano contigo, y lo que haya que hacer, a donde haya que ir, exactamente yo voy a correr contigo. Y a veces, hermano, eso nada más hace que las emociones entonces se pongan a su nivel y que el pastor pueda ir mirando. Entonces, si lo que se le está diciendo en esa consejería, pues vale. Entonces, la iglesia no debe satanizar a un pastor, porque también, óigame bien, si en medio de tantas situaciones aparece una disfunción eréctil, Sí. que le puede pasar a un pastor, por el mismo estrés muchas veces. Por el mismo estrés o por la muerte de personas en la hay congregación que en un año se mueren 3 y 4 miembros fuertes, 3 y 4 miembros que eran columna y le duelen. Entonces puede venir una situación, ¿verdad? Como decía ahorita, puede ser en ambos, ¿no? En el hombre, en la mujer, la frigidez en la mujer. Entonces amerita, ya no es el consejero que te dice, mira, manito, todo va a estar bien, yo te voy a ayudar, ¿dónde te ayudo? ¿Dónde te pongo esto? ¿Qué actividad tú quieres que hagamos? Exactamente, ya no vale eso, ya vale algo mucho más profundo que amerita, a veces hasta de un urólogo, de un médico. Yo quiero decir que la psicología es una ciencia. Como mismo usted va al corazón, al médico, ¿verdad?, del corazón, usted también puede, y como usted va también al urólogo, va al emergenciólogo, usted también puede ir al psicólogo. Ahora, teniendo en cuenta siempre si ese psicólogo es cristiano y si es combinado pastor-psicólogo, mucho mejor, porque hay muchas prácticas que a veces se mandan a hacer, por ejemplo, en el caso del matrimonio, como yo le hablaba en esta parte de la sexualidad, que a veces si no es cristiano, si no conoce, no entiende, puede
mandarles a hacer algunas prácticas que van en contra de lo que es el conocimiento por la palabra, a través de la palabra, que es nuestra conducta, ¿verdad? Nuestro estilo de vida es la palabra. Entonces puede darse ese problema, pero la iglesia no debe satanizar si un pastor tiene situaciones que tiene que ir. Yo he trabajado con pastores que sus hijos han tenido problemas de la voz, ¿verdad? Vamos a decir así, o sea, tartamudez. He conocido pastores con niños que le han nacido con síndrome. He conocido de pastores que han tenido hijos que en un momento determinado ha habido que llevarlo a psiquiatría. Entonces, nada de eso, hermano. Pero es la falta de enseñanza dentro de la congregación. Todo eso hay que enseñarlo. Yo creo que el llamado, hemos traído a la familia del pastor al taller, ya hemos diagnosticado problemas, situaciones o retos, vamos a llamarle, en la vida de los pastores. Yo creo que para cada uno de nosotros, teniendo esto en cuenta, todos esos retos que ellos, los que nos pastorean, los que velan por nuestras almas, nosotros nos debemos a ellos, porque es muy difícil que ellos hacen. Y el escritor a los Hebreos lo dice así en el capítulo 13, y él nos llama en el versículo 2, 17, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta, ¿verdad? Para lo que con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, de que nosotros le causemos tristeza, dolor a nuestros pastores. Lo que ellos hacen es tan grande, dicen que velan por nuestras almas. El velar por una alma no es nada fácil, y ellos lo hacen por cientos, en algunos casos por miles. Y lo único que Dios nos manda a través de su palabra es obedecerlos a ellos. Y este pastor que escribe a los hebreos le dice, orad por nosotros. ¿Verdad? Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseamos conducirnos bien en todo. Los pastores no quieren fallar, los pastores quieren ser buenos esposos, los pastores quieren ser buenos padres y quieren ser los mejores predicadores. Entonces, la recomendación, traído ya la familia pastoral, el pastor al taller, es obedezcamos a nuestros pastores, hagamos que ellos pastoreen con alegría. Porque cuando lo hacen con alegría, lo están haciendo bien. Porque cuando lo hacen forzado, porque encontraron ovejas cabezonas, como dice Yocasta, como a ver, muchas veces hay en las iglesias, nos están llevando a hacerlo muchas veces quejándose de nosotros. Entonces, alguien en esta noche nos está viendo por Facebook y por esta grabación por las redes sociales. Sométete a tu pastor. No es perfecto, ¿verdad? Pero es un hombre que está haciendo todo lo posible para velar por tu alma. Y no solamente por la tuya, sino por la de tu familia completa. Y en esta noche yo creo que ha sido propicio este tema que hemos traído. Y queremos al final ya orar por todos los pastores, por las pastoras, mujeres que se han dedicado al ministerio, hombres que se han dedicado al ministerio y que están pasando por situaciones, no tienen a dónde ir porque no han conseguido un mentor. Sus iglesias muchas veces no entienden ese concepto de que el pastor debe darle una semana, 15 días, qué sé yo. No solamente el día del pastor, le celebramos el día del pastor, pero muchas veces el día del pastor es más estresante que Pero el día del pastor no es suficiente, un día al año. Claro, reconocemos. No, necesitamos reconocerlo como hombres que velan por el alma. Y esto vale mucho. Medítalo bien. Él o ellos velan por nuestras almas. Y no todo el mundo. Hay mucha gente que puede velar por tus hijos tal vez, por tu salud física, por tu integridad física. Pero velar por el alma se le ha dado a ellos exclusivamente, a los pastores. Así es. Orando por ellos, orando los sábados en la noche por los que van a subir al púlpito al domingo, que muchas veces y vamos y nos decepcionamos, el pastor no predicó bien, pero oraste tú por el pastor que iba a predicar tú, oraste tú para que Dios le diera la revelación.
tal vez la noche anterior nos la pasamos en tantas cosas y no pensamos de que ese hombre está peleando batalla por nuestras almas. Así que yo quiero que ustedes, si así desean, den una palabra final. Yo he dicho en esta noche, obedezcan a su pastor y hagan que ellos puedan servir y velar por nuestras almas con alegría. Hermana Melén, hermana Yocasta, a nuestros seguidores, gracias por permanecer ahí y esperamos que este programa haya sido de muchas bendiciones. Los micrófonos son de ustedes. Hermana Yocasta. No, descuida usted, no se preocupe. Realmente aquí yo tengo una porción de la palabra en 1 Tesalonicenses 5:12. Que dice, os rogamos, hermanos, que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y nos amonestan y nos presiden en el Señor. Que le reconozcamos. Pero no es un reconocimiento, como usted decía, de una vez al año. Es un reconocimiento de todos los días. De saber que ellos son nuestros pastores y que necesitan de nosotros, necesitan de nuestra oración para ellos poder estar firme, poder estar fortalecido y poder seguir adelante. Y como usted decía, Pastora Maurice, ellos velan por nuestras almas porque ellos van a tener que dar cuenta de nosotros. Así que nosotros rogamos a que todos esos hermanitos que no se quieren someter en esta hora que usted está escuchando, que usted está viendo esta entrega en el taller de Dios, que usted vaya al taller y que usted le diga al Señor, hazme lo que tenga que hacerme, restaurame, recomponme, apriétame los tornillos que están flojos, porque yo necesito amar y respetar a ese hombre y a esa mujer que vela por mi alma, porque mientras nosotros dormimos, ellos velan, hermanos. Amén, amén. Así es que Dios nos bendiga en esta noche. Velemos y oremos por nuestros pastores. Cerramos con una oración. Aleluya. Que velan por las almas de sus ovejas que Dios le ha puesto en sus manos. Aleluya. Señor, en esta hora te bendecimos, te honramos, te damos gloria. Queremos en este momento, Dios, bendecir la vida de los pastores, Señor. Señor, en nuestro caso hemos tenido hombres que en algún momento por años velaron por nuestras almas y por circunstancias no nos trasladamos de ciudades o de un país a otro, pero allí tú nos has llevado a manos de pastores que hoy velan por nuestras almas. Toca, Señor, en esta hora. De los pastores, de sus familias, Señor, que podamos ver un cerco alrededor de la vida de aquellos hombres que hoy, Dios mío, velan por las almas que fueron compradas por precio de sangre, Dios. Pastores, Señor, en tus manos nos ponemos, lo depositamos para que reciban nuevas fuerzas. Señor, para que sean, Dios mío, renovadas sus fuerzas y que se levanten, Señor, con voz de autoridad y que esas rodillas paralizadas sean enderezadas, Señor, y que ellos puedan ver tu mano, Señor, obrando, aleluya, de una manera sobrenatural. Oh, te necesitan los pastores, Señor, aquellos que velan por las almas que fueron compradas con la sangre de tu Hijo. Lo depositamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Señor, y pedimos que nos guarden, Señor, cada día de sus vidas, Señor. Porque subiremos al púlpito el domingo, Señor. Pedimos sabiduría, pedimos, Señor, tu dirección y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias por esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. En Facebook, así es que no dejen de seguirnos por esta, ¿verdad? Las redes sociales, todas las redes sociales en el taller de Dios. Síguenos, ¿verdad? Y ahí Dios te va a bendecir de una manera especial. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Este fue tu programa En el Taller de Dios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como En el Taller de Dios. Gracias por su sintonía y los esperamos en una nueva edición de En el Taller de Dios.